Bien, muy bien, chicos. Entonces, como decía, página, verifiquemos, dice 223, efectivamente, 223, el tema del día de hoy, medidas de dispersión. Y lo primero que tenemos es la definición de las medidas de dispersión. Le vamos a pedir entonces a Sebastián que haga la lectura del recuadro celeste. Gracias, Sebastián. Fíjense, dentro de estas medidas de dispersión tenemos unas que son absolutas y otras que son relativas. Las absolutas no son comparables entre diferentes muestras, tienen unidades de medida, mientras que las relativas permiten comparar la dispersión de diferentes muestras, no tienen unidad de medida. Ahora, dentro de las medidas de dispersión absoluta, vamos a encontrar lo que es la desviación media, la desviación estándar y la varianza. Pero va a faltar algo más allí. Bueno, ok, ya veremos. Desviación media, desviación estándar, varianza. No, sí están todas. Está la varianza y coeficiente de variación que forma parte de las relativas. Bien, ahora le voy a pedir a Milagro que haga la lectura de la desviación media. Entonces, fíjense que la desviación media lo que me permite es informar si los datos que se están estudiando están muy dispersos con respecto a la media. ¿Ok? Aquí lo comparo con respecto a la media aritmética. La desviación estándar, que la lea Cindy, por favor. Importante lo que dice al final. A mayor medida habrá mayor dispersión. Vamos ahora con la varianza. La va a leer Mara, por favor. Mara, si es tan amable, por favor, lea la varianza. Fíjense que la varianza viene a ser el cuadrado de la desviación estándar. ¿Ok? Eso es lo que es realmente la varianza, el cuadrado de la desviación estándar. Y por último tenemos lo que es el coeficiente de variación, que lo va a leer Katia. Adelante, Katia. Coeficiente de variación. Realmente el coeficiente de variación es una división que se realiza entre la desviación estándar y la media aritmética, y que en algunos casos se solicita que esté expresado en porcentaje. Por lo tanto, a ese cociente se le multiplica por el 100% para que quede expresado en porcentaje. No siempre lo piden así, pero cuando lo piden en porcentaje hay que hacerlo de esta manera. Cada uno de estas medidas de dispersión tiene una fórmula que ustedes tienen no solamente en el libro de áreas, sino también en el libro de actividades, ¿no? En el resumen del libro de actividades, usted tiene todas las fórmulas para poder calcular estas medidas de dispersión. Bien, pero el libro sugiere un video, el cual yo les voy a colocar en este momento.
Bien, esperamos un momento mientras el libro abre. Bien, como les decía en un principio, en su libro de actividades, en el resumen, ustedes tienen las fórmulas con las cuales pueden calcular la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Cabe notar también que lo tienen para dos formas, para datos no agrupados y para datos agrupados, ¿no? Cada uno tiene una fórmula distinta. Vamos con nuestro primer ejercicio. El primer ejercicio me dice, las notas de un estudiante en el curso de estadística son 16, 15, 14, 18 y 17. Completa la siguiente tabla. Veamos qué me pide la tabla. La tabla me está solicitando la X media, es decir, me piden la media aritmética. Para la media aritmética lo que tengo que hacer es sumar todas las calificaciones y dividirlo entre el número total de calificaciones. Se lo voy a hacer por acá al ladito, la X media. Eh, tengo 1, 2, 3, 4, 5 calificaciones. Sé que voy a dividir entre 5. Y voy a sumar entonces las calificaciones. A ver, sumo 16 y 14 son 30. Y si sumo 17 y 18 son 35, eso me daría 65. 65 más 15, 80. Y 80 dividido entre 5 me sale 16. Quiere decir entonces que la media aritmética es 16. Ese 16 lo voy a colocar entonces en cada uno de estos cuadritos. La media es 16. Bien. Como estos son datos no agrupados, el X sub I es el mismo dato. Es decir, X sub I es 16, después es 15, 14, 18 y 17. ¿Qué tengo que hacer a la X sub I? Le tengo que restar la media aritmética. Es decir, tomo el primer número, 16, le resto la media aritmética que es 16 y me da 0. Tomo el segundo, 15, le resto la media aritmética que es 16, me quedaría negativo 1. El siguiente número, 14, le resto 16 y me quedaría negativo 2. El siguiente número es 18, le resto 16, me quedaría 2. Y el último número que es 17, le resto 16, me quedaría 1. Ok, lo siguiente que me pide es el valor absoluto. Esa misma diferencia, pero en valor absoluto. Ya el valor absoluto de 0 sigue siendo 0, pero aquí sí, el valor absoluto de negativo 1 es 1, el valor absoluto de negativo 2 es 2, el valor absoluto de 2 es 2 y el valor absoluto de 1 es 1. Ahora me dice que esa misma diferencia, pero elevado al cuadrado. 0 al cuadrado es 0. Negativo 1 al cuadrado es 1. Negativo 2 al cuadrado es 4. Perdón, aquí sería 2 al cuadrado, que sería 4. Y 1 al cuadrado, que sería 1. Entonces, ahí hemos completado la tabla. Luego me hacen la siguiente pregunta. Dice, determine el valor de la desviación media. Bueno, acá tenemos la fórmula para la desviación media. Esto que está acá
es fórmula para desviación media de datos no agrupados, ¿ok? Estos eran datos no agrupados, tengo que utilizar entonces esta fórmula. ¿Qué me está diciendo la fórmula? Que es la sumatoria de quién? Del valor absoluto de la diferencia entre la marca de clase y la X media, que es la media aritmética. Pero resulta ser que este valor usted lo calculó, lo tiene acá. ¿Qué es lo único que usted necesita? Sumarlos, porque aquí me dice que es la sumatoria. Ya, entonces diré, la desviación media es igual a sumar estos datos, es decir, 0 más 1 más 2 más 2 más 1. Y la fórmula me dice que tiene que estar dividido entre el número de datos. Y el número de datos era 5. Se sumo todo eso y lo divido entre 5 y vamos a obtener entonces la desviación media. Si sumamos, por acá tenemos 3 6 quintos, y dividimos 6 entre 5 y eso sale 1,2. Por lo tanto, la desviación media es de 1,2. Y ahí estaría la respuesta a la primera pregunta. Les voy a dejar entonces para que copien la información de la tabla y copien la resolución de la primera pregunta. Muy bien, entonces continúo con la siguiente pregunta. Me dice, ¿cuál es el valor de la varianza? Bueno, en el libro tenemos acá la fórmula para varianza para datos no agrupados, esta que tenemos acá. Les está diciendo que la varianza es la sumatoria de los x sub i menos los x medio, pero al cuadrado. Eso lo tenemos también en la tabla. Estos valores de acá son los x sub i menos los x medios al cuadrado. Pero la fórmula me dice que es la sumatoria. Tendríamos que sumar todos los datos y dividirlo entonces entre el número de datos, ¿no? Eso es lo que me está diciendo que es la varianza. Bueno, vamos a hacerlo. La varianza entonces será igual. Sumamos 0 más 1 más 4 más 4 más 1 y lo dividimos entre el número total de datos que eran 5. Si sumamos nos da 10. 10 dividido entre 5 saldría 2. Entonces la varianza, la respuesta es 2. Bien, les dejo para que ustedes lo copien. Bien, chicos, y la última pregunta de este problema me dice, calcula el valor de la desviación estándar. La desviación estándar también tiene una fórmula. Fíjense que es la raíz cuadrada ¿de quién? De la varianza. Entonces, si ya tenemos la varianza, lo único que tenemos que hacer es aplicarle la raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de la varianza. La varianza nos había dado 2. Acá abajo lo tenemos. La varianza nos dio 2. Entonces, la raíz cuadrada de 2. Bueno, eso no es un número exacto, por eso voy a colocar que es aproximado a 1,41. Bien, y con este resultado entonces terminamos el primer ejercicio.